Señorías, buenas tardes. Consejera, buenas tardes. Me alegro de verla y que en esta tesitura se encuentra bien. Lo digo porque no es fácil que coincidamos, y menos con el formato de plenos, ¿no?, a los que nos tenemos que estar acostumbrando. Bien, hemos pedido esta interpelación porque en el pleno de mayo, en el que le trasladamos una pregunta relacionada con el problema que existía en el río Tajo entonces con la zoya, entonces y ahora, porque la zoya no ha desaparecido, ni va a desaparecer, al menos salvo milagro. No nos queda muy clara cuáles son ni las actuaciones de la Consejería ni la política o la estrategia que desde la Consejería se va a desarrollar o se está desarrollando en materia de lucha contra las especies exóticas invasoras. Una especie exótica invasora es una especie que viene a alguno de nuestros ecosistemas, que no pertenece a ellos de manera natural, que pertenece a algún ecosistema o un espacio natural foráneo, que suele ser más fuerte, más grande y más guapa que las nuestras, que no tiene depredadores naturales, eso quiere decir que no hay bicho que se lo coma, y entonces pues se hace fuerte y provoca un grave deterioro en nuestros ecosistemas. Está considerada que las especies exóticas invasoras son la segunda causa de pérdida de diversidad por detrás de la pérdida o la destrucción de hábitat. Por tanto, estas especies son especialmente peligrosas y dañinas, puesto que su control natural no existe en nuestros ecosistemas y tenemos que ser nosotros quienes implementemos medidas, implementemos actuaciones capaces de limitar el daño y de actuar frente a ellas. El hecho de que estas especies no tengan ningún predador natural, el hecho de que el clima les favorezca, es lo que provoca esa propagación tan rápida. Y lo que es cierto es que ni la sociedad ni las administraciones están hoy por hoy preparadas para dar una respuesta contundente a este problema, que es un problema global. Es un problema que no solo nos afecta a nosotros, es un problema que afecta a todo el mundo, que está más cerca de resolverse con la responsabilidad social que con cualquiera de los mecanismos que hasta ahora hemos puesto en marcha. En las últimas décadas hemos comprobado cómo en nuestras cuencas, tanto en la cuenca del Tajo como en la cuenca del Guadiana, han proliferado estas especies alóctonas y se han extendido en nuestros ríos, causando un daño que es irreparable. Y no es exagerado decir que es una catástrofe lo que está sucediendo, tanto en el caso del camalote como en el caso de la zoya o el helecho de agua. Es cierto que en el caso del camalote llevamos trabajando mucho más tiempo, se lleva aplicando medidas de lucha contra la especie desde Confederación con bastante ímpetu desde hace más tiempo, pero en el Tajo esto se nos ha ido de las manos. Mire, los ecosistemas fluviales son especialmente sensibles a estas especies. Y ya no es solo el daño medioambiental que provocan estas especies, es el daño económico y social que llevan aparejado. Porque además, cuando digo daño social, estará usted conmigo en que se genera una alarma social importante. Este tipo de especies generan una alarma social importante, aparte del daño, como digo, económico a distintos sectores, como pueden ser la agricultura o como pueden ser el turismo o la industria. Y nosotros le reconocemos la dificultad que entraña la lucha contra este tipo de especies. Es muy complicado trabajar contra ellas y, como decía al principio, probablemente nunca desaparezcan. De hecho, no desaparecen, no han desaparecido. La zoya sigue en el Tajo, aunque no la veamos, aunque se vea más o menos, aunque esté más o menos presente. No es nuevo tampoco, porque esto del helecho de agua en el Tajo lo conocemos desde hace ya más de una década y, por tanto, somos conscientes de que es muy complicado trabajar contra estas especies. Pero al menos hay que trabajar, al menos algo hay que hacer. Y nos preocupa que se esté haciendo cierta dejación o se esté relajando
las medidas de prevención y de control sobre estas especies en nuestras cuencas. Mire, hace unos días comparecía el señor Moreno Pérez en la Comisión de Transición Ecológica a una pregunta de los compañeros o compañeras de Unidas por Extremadura y decía, literalmente, no quiero ser condescendiente, está claro que tenemos un problema, está claro que los sistemas de prevención no han funcionado bien. A mí estas declaraciones me chocan, después de haberla escuchado usted el 26 o el 25 de mayo en este plenario, poco menos decir que no existía el problema, que la zoya había desaparecido, que se había trabajado arduamente con Confederación, codo con codo, y se había luchado con Confederación para resolver el problema. Al menos me choca esa contradicción. O al menos, quizá usted entonces debió asumir que este problema existía y que se había producido una relajación a la hora de controlar la zoya. Pero el señor Moreno Pérez también decía otra cosa. Decía que se le había requerido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que pusiera en marcha un grupo de trabajo para elaborar una estrategia. Y a mí eso me vuelve a chocar. No necesitamos poner en marcha nada. Si ya tenemos las herramientas o ya tenemos la estrategia. Mire, este documento es de 2010, 2011. Se lo nombré además en aquella pregunta que le hice, el proyecto LIFE, lucha contra especies invasoras en las cuencas hidrográficas del Tajo y del Guadiana en la península ibérica. Fíjese, si no hace falta pedir nada al Ministerio, que si me voy al índice, yo se lo hago llegar, si quiere, en el índice hay un punto que dice manejo de azoyas filiculoides en el río Tajo a su paso por el Parque Natural del Tajo Internacional y el Parque Nacional de Monfragüe. Esto es de hace más de 10 años. Y aquí establece lo que hay que hacer, aquí se establece lo que hay que hacer cuando se detecta la presencia de esta especie, las medidas que hay que poner en marcha, y yo me pregunto, ¿qué han hecho? Si esto existe de hace más de 10 años. Además, si no me fallan los datos, un proyecto cuyo beneficiario era la Dirección General de Medio Ambiente y con un importe de unos 3 millones de euros. Por tanto, ¿qué le tenemos que pedir al Ministerio? Pongamos en marcha lo que ya tenemos, las estrategias que ya tenemos. Solo hay que seguir este protocolo para saber lo que hay que hacer. Mire, y antes, en la sesión de esta mañana lo decía la señora de Miguel, y tiene razón. Uno de los problemas que también tenemos con este tipo de especies exóticas invasoras, por hablar de las que afectan a las cuencas y a los ríos, es que se favorece su proliferación por la mala calidad de las aguas. Y es cierto, lo que está sucediendo en el Tajo es un problema realmente grave. El Tajo, a su paso por Extremadura, no es más que la cloaca de Madrid. Es una gran cloaca. Y esa gran cloaca, que no solo está provocada por los fosfatos, como decía la señora de Miguel esta mañana, sino que está provocada por distintos vertidos que están haciendo del río Tajo una verdadera cloaca, como decía antes. Ese es un gran problema, no solo para la proliferación de las especies exóticas. Ya aprovecho que la tengo aquí y le pregunto, ¿cómo vamos a resolver la calidad de las aguas en el río Tajo? Ya no solo para evitar que proliferen este tipo de especies, sino para evitar que ese agua de cloaca sea utilizada como agua para consumo humano en la ciudad de Cáceres, por ejemplo. Porque que no se nos olvide que la ciudad de Cáceres está bebiendo de un agua que es de la cola del embalse de Alcántara en el Almonte, que realmente no es apta para consumo humano, o no debe ser utilizada para consumo humano. Y a eso me gustaría preguntarle si desde su consejería también se está trabajando en resolver ese problema, porque el problema de las aguas entiendo que también es cuestión suya. Y finalmente le voy a hablar de otro sector afectado y que además puede ser un gran aliado en la lucha contra las especies exóticas invasoras, que es el sector cinegético. Un sector que también sufre la presencia de las especies exóticas invasoras, un sector que además es un gran aliado porque nos puede ayudar a controlarla, pero un sector que se encuentra actualmente ante la duda de saber cómo el Gobierno de la Junta, después de la distribución de competencias de hace un año,
va a gestionar este asunto. Si usted habla con el sector cinegético, le dirán, pues mire, es que no sabemos si tenemos que dirigirnos a la Consejería de Agricultura o tenemos que dirigirnos a Transición Ecológica, porque es cierto que con la Consejería de Agricultura se venían trabajando en determinadas estrategias para erradicar algunas especies, pero ahora no sabemos quién es nuestro interlocutor. Ha pasado un año, yo creo que es tiempo suficiente para que el sector cinegético supiera ya con quién tiene que hablar de este problema, porque además es un sector que se está poniendo a disposición del Gobierno de la Junta de Extremadura para ayudar a atajar el problema de las especies exóticas invasoras. Nada más y muchas gracias.